Bueno, buenos días. Vamos a hablar de lo que son vectores en R3. Los vectores en R3 es añadir una componente al vector que yo tengo en R2. En R3 un vector es un segmento de recta orientado que de igual forma posee módulo, sentido y dirección. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que en R3 el vector A es una terna de tres componentes, que les voy a poner A, B y C, ¿ok? También yo le puedo poner de componentes para que se vea más que es asociado al vector A como AX, la componente en X, AY, la componente en Y, y AZ para la componente en Z. Otra forma que yo tengo de escribir el vector A es a través en forma de vector unitario. Y en forma de vector unitario, yo puedo escribir al vector A como AXI más AYJ más AZK. Y ahí yo tengo componentes IJK, que son los vectores unitarios en las direcciones de X, Y, Z respectivamente. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector en R3? El módulo o norma es lo que mide el vector y no es más que la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Ese es el módulo. El sentido de igual forma es hacia dónde va. Norte, sur, este, oeste, noroeste. Es el sentido. Y en la dirección sí ya cambia un poco. Y la dirección la vamos a calcular con los cosenos directores. Los cosenos directores. Bueno, ya vamos a hablar un poco de los cosenos directores. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Yo no sé si ustedes recuerdan que para R2 era como más sencillo. Porque si yo tenía un vector en R2, el vector era un vector, voy a llamar a este vector un vector B, que tenía componentes. Primera componente en X, Y, más, vamos a poner esto minúsculo para que se vea la componente en y la componente en Y, J. Y aquí el módulo cambiaba, porque el módulo era el módulo de B, este es un vector, no es más que la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado. Y la dirección era el arco tangente o tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Y aquí yo dando solamente una dirección, es decir, que cuando yo graficaba este vector, suponte que el vector fuera, este vector que estaba acá, era el vector B, yo solamente hablaba con respecto a un ángulo, al ángulo del eje X, la dirección. Pero en R3 la cosa cambia, porque en R3 yo le agrego una componente en el espacio. En R3 yo le agrego una componente y este sería mi eje X, este es mi eje Y y este es mi eje Z. Entonces entra en juego otra componente y es como si tú miraras el rincón o la esquina de tu cuarto. Y aquí, si yo quiero representar un vector, este es mi origen, entonces yo tengo una componente en X, suponte que el vector sea 2, 5 y 7. Entonces yo me ubico en X2, 1, 2. En Y5, 1, 2, 3, 4, 5. Y de acá trazo paralela a y desde 5 trazo paralela, que tiene un cierto grado de inclinación la paralela. Aquí se encuentra el punto 2, 5. Ahora ese punto tiene una altura 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A esta altura la copio y la traigo para acá y la pego. Y esta altura hasta acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que este es el componente 2, 5, 7.
el origen, como es un vector posición, se hace desde acá y el extremo está acá. Entonces el vector prácticamente está en el aire. En el aire. Si yo quiero hallar el módulo de este vector, lo haría con la componente, el módulo del vector, vamos a llamar este vector, no sé, u. Así que el módulo del vector u no es más que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Y eso me da como resultado del vector u, sería 4 más 25 más 49. 4 más 25 más 49. Eso me da raíz cuadrada de 78, el módulo de ese vector. Raíz cuadrada de 78. Ahora, ¿cómo calculo la dirección de ese vector? Con los cosenos directores, que es lo siguiente que vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los cosenos directores. Y el vector que yo tengo acá, un vector general, va a tener un ángulo o un coseno director con respecto a la componente en X, que no es más que la componente en X del vector sobre el módulo del vector. Para Y se dice que es coseno de beta, que es la componente en Y del vector sobre el módulo del vector. Y para Z está el coseno de gamma, que no es más que la componente en Z del vector sobre el módulo del vector. Así yo tengo componente o el ángulo del vector con respecto a X, el ángulo del vector con respecto a Y y el ángulo del vector con respecto a Z. En mi ejercicio, yo tenía un vector 2, 5, 7 y yo hallé su módulo, es decir, que el coseno de alfa va a ser igual a la componente en X, en este caso la componente en X vale 2, sobre el módulo de U, que es raíz cuadrada de 78. Y aquí yo puedo sacar entonces el valor del ángulo alfa con coseno a la menos 1 de 2 entre 78. ¿Cuánto me da eso en la calculadora? Entonces, al yo aplicar esto en la calculadora, me da 76,91 grados aproximadamente. Si hago el mismo procedimiento para el coseno de beta, tendría lo que vale la componente en Y, que es 5, sobre el módulo del vector, que es raíz cuadrada de 78. Eso me da aproximadamente, aplicándole los valores en la calculadora, 55, entonces beta es igual a 55,51. ¿Ok? Hago el mismo procedimiento para el coseno de gamma y es lo que vale la componente en Z, que es 7, sobre la raíz cuadrada de 78. Entonces, gamma va a tener un valor aproximado, lo pongo en la calculadora. Al poner el valor en la calculadora sería 37,57 grados. Y ya tengo la dirección con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z de mi ejemplo. Y así se calcula la dirección de un vector como coseno director.